Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos. Bienvenido a nuestro programa Un Encuentro con la Palabra de Dios. Saludo a todos los televidentes de Metro TV, a nuestras autoridades de este municipio de Villarrosario y a todo el pueblo de Dios que ha estado muy atento, muy receptivo a este programa. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y en este momento quiero elevar a Dios una oración presentando este programa. Queremos que sea de una gloriosa bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo por esta oportunidad que nos das de estar aquí al aire, Dios mío, en estos estudios de Metro TV. Pedimos, Señor, tu bendición para cada vida que está allí mirando, Dios mío, este programa, que pueda ser de bendición para su vida, para su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la palabra del Señor allí en el libro hermoso de los Salmos, en el capítulo 112. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué hermosa es la palabra del Señor. En esta mañana le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar acá en nuestros estudios de Metro TV y también contar con la presencia de mi amada esposa que nos acompaña, mi nuera también, Caterine Prada. Queremos darle una cordial bienvenida a estos estudios de Metro TV. Dejo con todos a mi querida esposa para que saludes y la distinga también la amable audiencia que ya nos han reportado sintonía. Pues bien, damos gracias a Dios y saludo de una manera especial a toda la televidentes de su programa, Un Encuentro con la Palabra de Dios, y aprovechando esta bendición y este medio de comunicación donde el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para predicar el Evangelio como Él nos manda en su palabra a todas las naciones. Le queremos decir a amado amigo televidente, amado hermano, que hay que aprovechar esta oportunidad que se nos da en estos últimos tiempos que estamos viviendo para anunciar este mensaje de salvación. También quiero dejar por este lugar a Caterine para que ella también nos salude en esta mañana. Dios los bendiga. Para mí es de gran alegría saludarlos en este día, agradecida primeramente con Dios y con el hermano Humberto por la invitación a este programa, Un Encuentro con la Palabra de Dios. Vamos a estar escuchando el mensaje de la palabra del Señor y les invito a que estén abriendo sus Biblias en San Marcos, capítulo 1, del 14 al 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Señor nos ha escogido a nosotros en estos últimos tiempos para que hablemos de este Evangelio. Ahora, cuando vemos que las cosas se acercan para el fin de este mundo, y podemos verlo claramente en los acontecimientos que están sucediendo.
En esta porción de la palabra el Señor nos habla que el tiempo se ha acercado, el reino se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces esto nos quiere decir que ya el tiempo de todas estas cosas se acerca, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra y el Señor quiere que creamos en el reino de Dios, en este evangelio que se lo está predicando. Entonces el tema para esta mañana, en este día, es el fin se acerca. Entonces quiero que la hermana Caterine también nos dé allí lectura en un texto de la palabra de Dios donde tenemos una de las señales en estos tiempos del fin. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, como nosotros podemos ver en esta porción bíblica, vemos que la predicación del evangelio es una de las señales que el Señor nos da en estos últimos tiempos para que nosotros nos apresuremos a buscar de Dios. Atendemos a este llamado que nos está haciendo de creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que creamos en el Señor Jesucristo y seamos salvos con toda nuestra casa. Entonces esta señal nosotros no podemos ir muy lejos para notarla y hacernos conciencia de que sí, el Señor se acerca, la venida del Señor se acerca, este mundo va a ser destruido, gloria al nombre del Señor. Y por eso vemos que evangelio se habla, se predica, se lee, se ve por todos los lugares. Entonces queremos, amado amigo y hermano, que nos apercibamos por esta salvación tan grande. Es una de las señales antes del fin. Ahí dice que será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. También tenemos otra cita bíblica ahí en San Marcos 16, versículo 15 y 16. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá en esta porción bíblica el Señor le daba una orden a los discípulos de ir a predicar el evangelio por todo el mundo. También esa orden nos la da el Señor a nosotros, los que hemos creído ya en el evangelio, de ir a predicar este evangelio a otras personas para que ellos también crean, y también el Señor en estos tiempos la pueda usar anunciando este evangelio de poder de Dios para salvación. Aquí hemos podido oír que el Señor dice en su palabra, el que creyera en este evangelio será salvo, tendrá que bautizarse, ir a las aguas del bautismo, bautizarse para que sea salvo, y el que no cree, pues lamentablemente dice la palabra que será condenado. Por eso se está predicando el evangelio por todos los lugares, porque será predicado en todo el mundo para que toda persona se aperciba de que hay un plan de Dios para salvación de su alma. También queremos tener ahí otra cita bíblica, gloria al nombre del Señor, donde estas dos que hemos leído anteriormente nos dice de que hay que creer en el evangelio para salvación. En el texto de inicio hemos leído también que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado a nosotros? A través de este evangelio, que es la misma palabra de Dios, la Biblia, que es un libro que todo mundo debe tener en casa, pero lamentablemente es el menos leído. Pero en estos tiempos que se están viviendo, pues ya hay muchas personas que lo están leyendo, el pueblo cristiano ya ha ido avanzando, ha ido leyendo esta palabra, la ha ido anunciando. Por eso acá también el Señor a través de la palabra nos da unos textos bíblicos donde el juicio que se avecina para esta tierra, de la cual quiere que nosotros como raza humana escapemos de ella. Ahí en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 1 al 4, nuestra hermana Caterine nos puede dar lectura a esta porción bíblica. Dice, el día del Señor vendrá. Y amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Amén. Entonces acá nosotros podemos ver cómo el Señor trae un juicio para esta tierra. Por eso Él nos dice que nos acerquemos a Él, que creemos en este evangelio,
para escapar del juicio que se avecina en esta tierra. Y acá pues se nos dice que así como en los tiempos de Noé hubo una destrucción para esa generación antigua, que fue a través del diluvio, que se abrieron las cataratas de los cielos y todo ese pueblo pereció anegado en agua, porque nadie creyó a las palabras que Noé estaba diciendo, que escaparan subiéndose al arca, pero lamentablemente esta generación no escuchó ese mensaje. Para esta generación que estamos viviendo, que nosotros vemos que cada día la maldad se multiplica, la juventud se pierde en las drogas, en el alcohol, en el lesbianismo, en el homosexualismo, en la prostitución, en el sicariato, en tanto pecado que se está desarrollando, y que eso es bíblico, que dice que la maldad se multiplicará, pero que la gracia de Dios sobreabundará sobre el mal, porque el Señor nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad de hablar de la palabra, y el poder de Dios está sobre el mal. Entonces, por eso es necesario, amado amigo que nos oye en este momento, acá en los estudios de Metro TV, queremos que usted tome la palabra, se aperciba, crea en el Evangelio, críe sus hijos en el temor de Dios, en el poder del Evangelio, para que ellos escapen de esos juicios que se avecinan, puedan salir de la esclavitud del pecado que se encuentran, como el Señor nos permitió acá a nosotros un día conocer el Evangelio, salir del pecado del cual practicábamos, porque no podemos decir que no somos pecadores, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él quiere, en este tiempo, el Evangelio representa esa arca de Noé, como escape para nosotros de la salvación de nuestra alma, para que los hijos, nuestros esposos, nuestra familia, pueda escapar de ese juicio que se avecina, como veíamos ahí en la palabra de Dios que se leía, que esta tierra va a ser destruida con fuego. Y si Dios lo dice en la palabra, eso se cumple, porque la palabra dice que ni una tilde ni una jota de esta palabra pasará que sin que se cumpla, porque Dios es todo verdad y Él cumple lo que promete. Quiero que Caterine nos lea nuevamente el verso 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Ajá, acá nos dice que estando nosotros en espera de todas estas cosas, se está esperando el fin de todas las cosas, de este juicio. Pero también dice la palabra que procuremos nosotros con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Sin mancha quiere decir sin pecado, porque Jesucristo dio la vida por nosotros, perdonó nuestros pecados, pero nosotros tenemos que recibirlo a Él en el corazón para poder tener perdón de pecados. Y así poder vivir una vida sin mancha, una vida irreprensible y en paz para Dios, porque sí se puede vivir una vida para Dios en esta tierra, en santidad. Nosotros por experiencia propia lo podemos decir, que sí se puede vivir una vida para Dios aquí en esta tierra, y el Señor Jesucristo fue testimonio de ello. Él vivió en este mundo, fue el Hijo de Dios, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. También a nosotros nos viene la tentación, pero la palabra nos enseña que si nosotros velamos, si nosotros oramos, velamos nuestra vida espiritual buscando de Dios, Él no nos dejará caer más en pecado. Al contrario, nos ayuda para nosotros no seguir cada día contaminándonos en el pecado. Por eso dice que podemos ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Aquí tenemos un punto muy importante, amado amigo. En estos últimos tiempos se está hablando mucho de la paz. Se está tratando de firmar un tratado de paz que está a punto de llevarse a cabo, pero la palabra del Señor dice que el único que puede dar la paz verdadera es Él. Los hombres no pueden hablar de paz si en ellos no hay paz. Podemos ver aquí en esta mesa de trabajo donde se está hablando de este tratado de paz, que ni ellos mismos que están hablando allí de paz tienen paz en su corazón, porque entre ellos mismos hay guerra por a ver quién gana esa situación. Entonces es una señal antes del fin que estamos viviendo. Entonces el Señor nos brinda esta oportunidad en estos momentos para que nosotros primeramente nos apercibamos y ayudamos a las almas, a los hogares, a la familia a entender y a comprender que el hombre no puede dar la paz. La paz la da el Señor Jesucristo, y ahí tenemos un texto bíblico donde nos habla cómo da paz nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Dice en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También hay otro texto ahí en Hechos 10:36.
Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. A ver, entonces la paz se halla si nosotros creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una paz verdadera que nada ni nadie nos la podrá quitar y que nosotros en el mundo no la pudimos conseguir. Entonces eso es lo que nosotros creemos, amado amigo, y usted, hermano, que de pronto está viviendo una vida muy alejada de Dios, que dice llamarse de pronto hermano, cristiano, pero que no está viviendo esta palabra como Dios nos la manda, para que nosotros nos apercibamos y podamos infundirle paz a este mundo que se hunde cada día en medio de las tinieblas, que cree a la paz de los hombres, pero nosotros los hombres muchas veces prometemos, pero no cumplimos lo que se promete, mientras Dios sí nos promete una paz verdadera eternamente y para siempre. Dice que allí en Hechos 36 el apóstol Pablo dice que este es el evangelio de la paz. Por experiencia propia yo lo puedo decir, que desde que conocí a Cristo hace 30 años he podido experimentar la verdadera paz en mi hogar. La han podido experimentar los hijos y le doy gracias a Dios porque han ellos también podido levantar un hogar, una familia en el evangelio, en los caminos del Señor, y ellos también han podido experimentar lo que es la verdadera paz. Entonces, amado hermano, amado amigo, el pensamiento de la palabra de Dios hoy es que tenemos que tener paz nosotros para poder reflejar paz al mundo. Y si nosotros tenemos paz en nuestro hogar, en los colegios, en las universidades, en todos los lugares se va a reflejar esa paz. Pero si no hay paz, lo que se va a reflejar es todo lo contrario: conflictos, contiendas entre las mismas personas, en los lugares donde se encuentran, discutiendo por esa paz que quieren dar, pero que solamente Dios nos la puede dar. Allí en San Juan 5:39 tenemos una porción bíblica donde nosotros podemos ver cómo nos podemos capacitar a través de la palabra, poder nosotros conseguir esa paz, poder vivir sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí pues el Señor nos invita a que estudiemos su palabra, a que estudiemos las escrituras, porque en ellas está plasmado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como manual de vida para nosotros, para seguirle y para salvación de nuestras almas. Así aquí podemos nosotros encontrar de Génesis a Apocalipsis cuáles son los reglamentos, los requisitos para nosotros poder vivir esa vida sin mancha, irreprensible, en paz delante de Dios, para nosotros escapar por la salvación de nuestra alma. Nosotros como iglesia cristiana no vamos a pasar por los juicios que se avecinan para esta tierra, que ya están muy cerca por las señales que estamos viendo. Entonces, nosotros no tenemos miedo de que nos vamos a quedar en esta tierra que va a arder en fuego, porque el Señor viene a levantar una iglesia sin mancha, irreprensible y en paz para Él, y entonces se desatará el juicio para esta tierra. También allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 3, vamos a ver otra señal antes del fin, para que nosotros nos apreciamos más, ya para finalizar con este pensamiento de la palabra de Dios. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. La palabra del Señor es muy clara. Dice que cuando el hombre se ponga de acuerdo y diga ya paz y seguridad, ya todo piensa que ya todo está en paz, que todo está tranquilo, pero resulta que es una paz ficticia, porque ahí en el interior siguen los conflictos, siguen las situaciones, siguen las guerras, porque es la paz que ofrece el hombre. Pero si usted, altos mandatarios, se aperciben por la palabra de Dios, ustedes van a poder reflejar la verdadera paz que da el Señor, porque como dice aquí la palabra, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente, como los dolores de la mujer encinta, que de un momento a otro vienen esos dolores y se da a luz. Así es, nos dice la palabra de Dios en este texto, así va a ser esa paz. Pero si nosotros tenemos la paz de Dios en nuestro corazón y el Señor sigue alcanzando los hogares con este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se van a levantar cada día más hogares en la paz de Dios.
Entonces, en esta mañana, en este momento que el Señor nos ha brindado, queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder dar este pensamiento de la palabra del Señor, que lo tendremos que seguir dando mientras el Señor nos tenga en esta tierra, porque es un mandato. Si nosotros desobedecemos a esta orden que Dios nos da de no predicar el Evangelio, Él nos pedirá cuentas por no haberlo hecho, porque a través del Evangelio nosotros vamos a ganar más hogares, más familias, naciones, pueblos, veredas, campos, continentes para el reino de Dios. Los vamos a rescatar de la esclavitud del pecado, la cual es Satanás, el que reina en esos hogares donde no está Dios. Por eso se viven esos hogares en conflicto, en situaciones difíciles. Se pueden ver situaciones lamentables donde los padres se aborrecen con los hijos con los padres, y la palabra dice que esos tiempos se vivirán, porque está escrito que se acabará el amor de padre para con hijos y hijos para con los padres. Entonces, amado padre de familia, no espere que esa situación alcance su hogar. Acepta a Cristo, acepta el Evangelio, crea esta palabra. Por eso en el texto de inicio dice que crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se ha acercado a esta tierra, dice, para salvación de nuestra alma. Entonces, hermano Humberto, ¿por qué cree usted que Dios quiere que nosotros creamos a este Evangelio? ¿Qué le quiere decir a las televidentes en esta mañana? Bueno, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y ese fue el propósito por el cual vino Jesucristo a este mundo, a morir por todos nosotros los pecadores. Todo aquel que en Él cree dice que va a tener la vida eterna, y toda bendición le va a seguir, porque la palabra del Señor está llena de promesas. Así de que invitamos a todos nuestros televidentes, amigos, a que nos volvamos a Dios ahora que Él puede ser hallado. Vendrá el momento cuando querrán oír esta palabra y ya no habrá quien les predique. Eso dice Amós capítulo 4 versículo 12. Dice: discurrirán de mar a mar buscando palabra de Dios y no habrá quien les predique. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra audición. Esperamos que usted, amigo, no sea parte de nuestra sintonía, y agradecemos su atención dispensada. Le damos gracias a Dios y a nuestro hermano Gustavo Vega Macías, a su hijo Steven Vega, quien ha estado muy atento a colaborar con este programa. Dios le bendiga y le recompense grandemente. Si usted desea saber más acerca de la salvación de su alma, visítenos allí en la parada frente al puesto de salud. Nuestra congregación Movimiento Misionero Mundial se llama la misión, en la cual estamos aquí en esta mañana haciendo presencia. Y también puede sintonizar una emisora Impacto Estéreo en el dial 98 FM 98.2. También puede llamarnos al teléfono 310-618-0820 o al 570-9825. Le doy gracias a Dios y a mi esposa, que tuvo bien acompañarnos en esta audición, a nuestra nuera Caterine, y ellas se van a despedir ya de este programa. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bien, pues también, como dijera mi esposo, le damos gracias a Dios primeramente, al señor Gustavo Vega Macías, porque el Señor pues es el que lo ha usado y lo ha inquietado para darnos este espacio en este medio de comunicación, ya que debemos aprovecharlo para difundir el Evangelio por todos los lugares. Podemos ver reflejado el amor de Dios por todos los lugares, todos los días, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios es amor, pero también es fuego consumidor a aquel al que no obedece la palabra. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad, y con nosotros Caterine para despedirse también de este programa. Para nosotros ha sido de gran gozo poder acercarnos hasta sus casas por medio de este programa, y queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, una manera de poder acercarnos a ustedes y poder anunciarles la palabra del Señor y predicarles el Evangelio del reino de los cielos. Y esperamos que esta palabra quede en sus corazones y transforme sus vidas, así como lo ha hecho con nosotros, para la gloria del Señor y testimonio suyo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
En medio de las agitaciones y las ocupaciones diarias, es necesario apartar un tiempo para renovar nuestro espíritu y refrescar el alma con el agua viva de la palabra de Dios. Palabra de amor llegó a mi corazón, transformando mi vil condición. La Ferretería Ebenezer presenta un encuentro con la palabra de Dios, un espacio de reflexión, crecimiento espiritual y orientación divina para nuestras vidas. Bienvenidos.